Ok, el día de hoy vamos a tratar el tema de resiliencia urbana. Pues para empezar hablando de la resiliencia urbana, vamos a definir primero el término de resiliencia, que es algo que se ha escuchado mucho últimamente, pero que, bueno, muchas veces se utiliza sin saber bien qué es lo que significa. Entonces, para definir la resiliencia, nos vamos a ir de manera inicial a la definición directa de la RAE. Entonces, si vamos a buscar resiliencia, la RAE nos da dos posibilidades, que una va a ser la capacidad de adaptación ante situaciones adversas y otra va a ser la habilidad de un sistema para recuperar su estado inicial posterior a una perturbación. Entonces, es importante notar que la resiliencia se suele utilizar ligeramente diferente en dos ámbitos, que suele ser el de la física y la ingeniería y el de la ecología o psicología. Entonces, la primera definición que tenemos, que es la adaptación ante situaciones adversas, suele ser lo que se utiliza en ecología y psicología, y la segunda definición suele ser la de ingeniería. Si ustedes van a ver, sobre todo en mecánica de sólidos y ya aplicado a estructuras o a geotecnia, pues muchos materiales tienen algo que se le llama un módulo de resiliencia. Ahora, estas dos definiciones no son opuestas y están fuertemente relacionadas. Entonces vamos a ver que para que una ciudad sea resiliente, vamos a tener que tener parte de ambas definiciones. Y la palabra resiliencia como tal se utilizó primero en el inglés como resilience y a su vez esto vino del latín. El latín significa resilire, que es rebotar, que es regresar a un estado inicial o a un estado adecuado. Entonces vamos a empezar viendo cómo se utilizó históricamente esta palabra para ver cómo se va aplicando poco a poco al ámbito que nos interesa. Entonces, donde apareció por primera vez el término de resiliencia fue en la psicología. Entonces, la primera en utilizarlo fue Emmy Werner, que en los 60s y los 70s empezó un estudio en Hawái, en la isla de Kauai, y ha sido uno de los estudios más interesantes porque estudió a un grupo de familias, de parejas que tenían problemas, podían tener problemas de alcoholismo, problemas de enfermedades mentales, y pues la mayoría de las mujeres estaban embarazadas. Entonces, estudió a las mujeres embarazadas, estudió a los bebés y fue estudiando a estas personas conforme fueron creciendo, conforme fueron niños, adolescentes, adultos, y todavía incluso hace una década aproximadamente salió la conclusión del estudio donde veían cómo era la gente ya alrededor de los 60, 70 años. Entonces ha sido un avance muy interesante. Y bueno, se dio cuenta mi Werner que ya siendo adolescentes, la mayoría de, la mayoría de estos adolescentes repetían el mismo patrón destructivo que tenían los padres. Pero había un grupo muy particular que no repetía estos patrones y bueno, tenía habilidades especiales que le permitían, o mejores habilidades que el promedio de la población, que les permitían responder mejor ante situaciones adversas. Y ella específicamente llamó a este grupo como el grupo resiliente. Ok, entonces, de manera así, creo que alguien tiene abierto su micrófono, entonces no sé si lo puedan cerrar para no estar metiendo ruido, por favor. Bueno, entonces, ya aplicado de esta manera psicológica de cómo uno como individuo logra sobreponerse ante adversidades en la vida, pues podemos ver que esta pandemia del coronavirus pues ha sido uno de los mayores retos de resiliencia para la humanidad, porque nos hemos tenido que reinventar constantemente, adaptarnos a situaciones cambiantes para poder seguir operando de manera normal. Después, el término de resiliencia fue aplicado a la ecología. Pues hay un artículo muy interesante que fue eh, publicado en el 73 por C.S. Holling, que se llama Resilience and Stability of Ecological Systems. No es tan complicado, entonces si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo porque es muy interesante. Entonces, en la ecología, por lo que en general lo que estudiamos son dos o más especies y cómo se relacionan entre sí las especies. Entonces, en este caso, Holling lo que estudió fue las poblaciones de estas dos especies. Entonces, la noción tradicional que había en la ecología era la idea de que había un equilibrio estático, entonces que las poblaciones de cada especie solían estar alrededor de un valor estándar y que si llegaban a variar de ese valor, pues intentaban recuperar ese valor o se salía de equilibrio y entonces cuando el ecosistema tenía problemas.
Lo que está proponiendo C.S. Holling es un nuevo paradigma, donde el equilibrio va a ser más sutil. Entonces, en vez de ser un equilibrio en cuanto a las poblaciones de las especies, lo importante va a ser las relaciones o cómo interactúan entre sí las especies, pero las poblaciones pueden variar importantemente a lo largo del tiempo y tener ciertos ciclos a diferentes escalas temporales. Entonces, lo importante no es el equilibrio de las poblaciones, sino las transiciones entre estos diferentes estados de equilibrio. Y entonces llegamos a esta idea que es el no equilibrio, donde hay una fluctuación y un cambio constante. Entonces sabemos que lo único constante es el cambio. Entonces tenemos lo que llamamos una estabilidad dinámica. Nos estamos adaptando constantemente y eso es lo que podemos definir como evolución. Entonces, para terminar el artículo, si es Holling, pues da esta muy buena definición de lo que es la resiliencia, que aplica como tal, esta frase aplica directamente a la resiliencia urbana. Nos dice que un sistema resiliente debe absorber y acomodar eventos futuros en cualquier forma inesperada que puedan tomar. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de evento que se pueda presentar. Entonces, en su artículo, pues él pone este tipo de gráficas donde en el eje horizontal tenemos la población de una especie y en el eje vertical tenemos la población de otra especie. Y pues estas líneas son las líneas de estabilidad, los valores por los de donde es estable la población de una cierta especie. Entonces podemos ver que no son puntos, sino que hay rangos en los que puede ser estable la población y pues podemos saltar a diferentes estados estables. Y de acuerdo a las características particulares del ecosistema va a ser cómo se va a comportar. Pero lo importante es que hay fluctuaciones y estas fluctuaciones son normales y parte del equilibrio que tenemos. Entonces, C.S. Holling nos da un ejemplo muy interesante en su artículo que vamos a estudiar aquí, que es el comportamiento del bosque del Atlántico canadiense. Entonces, en el bosque del Atlántico canadiense, o sea, en el este de Canadá y norte de Estados Unidos, tenemos un tipo de árbol que se llama la pícea, que parece un tipo de pino, y otro que es el abeto balsámico, que también es otro tipo de pino. Además, pues hay un insecto que es la polilla Coristoneura fremani. Entonces, normalmente esta polilla es muy, muy extraña. La población es muy baja. Y dentro de la sucesión ecológica, la pícea necesita mucho sol para crecer, entonces crece cuando no hay un bosque y el abeto balsámico necesita sombra para crecer. Entonces el abeto balsámico crece a la sombra de la pícea. Entonces primero crece la pícea, cuando hay sombra empieza a crecer el abeto balsámico, pero el abeto balsámico acaba desplazando a la pícea, entonces en un bosque maduro las poblaciones de abeto balsámico son mucho mayores que las poblaciones de pícea. Cuando llega a haber varios años de sequía intensa, esta sequía intensa desencadena la multiplicación de la polilla. Y la polilla es muy particular porque se come al abeto balsámico, pero no se come a la pícea. Entonces, cuando explota la población de polillas y se promueve una plaga, van a ser tantas polillas que van a acabar prácticamente con la totalidad de abetos balsámicos. Se va a quedar el bosque sin abetos balsámicos. Y entonces el bosque va a quedar muy degradado y con muchos espacios libres. Estos espacios libres o destrucción, que podemos pensar que es un grave problema para el sistema ecológico, va a resultar que va a volverla a permitir que haya mucho sol para que pueda crecer la pícea, y cuando vuelva a crecer la pícea, va a haber sombra para que vuelva a crecer el abeto balsámico, y el abeto balsámico va a volver a desplazar a la pícea y vamos a regresar al estado original. Entonces, como vemos, las poblaciones de las tres especies pueden variar considerablemente en el tiempo, y hay una respuesta a un evento externo que es una sequía prolongada. Y estos ciclos grandes que suceden cada 100, cada 200 años, pues promueven la salud del ecosistema. Y entonces lo que importa es cómo se van relacionando entre sí cada una de estas tres especies. Otro ejemplo que vamos a tener va a ser el Malheur National Forest en Oregon, Estados Unidos, donde también tenemos abetos y hay un tipo de hongo que se llama Armillaria ostoyae, o de forma común se le conoce como el hongo de la miel, que es un organismo parásito. Entonces es parásito del abeto y acaba matando rápidamente al abeto. Entonces, hay una región de este parque nacional, en una arista de una montaña, que ocupa varios miles de hectáreas, donde resulta que está el organismo más grande del mundo. Entonces,
Los hongos, es importante notarlo que el hongo es un reino diferente, no son ni animales ni son plantas, son del reino fungi. Y el hongo que solemos ver, que tenemos aquí, es el aparato reproductivo, es como el fruto de la planta. Entonces, el organismo principal del hongo son unas redes de células subterráneas que se llama el micelio. Y únicamente, o sea, normalmente el hongo vive de forma vegetativa bajo la tierra en forma de micelio, alimentándose, y cuando se va a reproducir es cuando saca estos hongos, que son los que podemos llegar a comer nosotros o que pueden ser venenosos. Entonces, en esta región de miles de hectáreas, pues a cierta profundidad del suelo, en toda la región hay una red interconectada de micelio. Y por la extensión que tiene y el peso que tiene, pues se considera el organismo más grande del mundo. Entonces, de manera natural, está el bosque de abetos arriba y el hongo en estado vegetativo alimentándose de la materia en descomposición en el subsuelo. Cada cierto tiempo, el hongo va a entrar en estado reproductivo y va a fructificar. Y al fructificar se va a convertir en un parásito del abeto y como es tan grande, pues va a acabar destruyendo todo el bosque en estas miles de hectáreas. Va a acabar matando a la totalidad de los árboles en esta región. Y después de eso, pues va a volver a entrar en estado vegetativo. Y eventualmente, poco a poco, se va a ir recuperando de nuevo el bosque y creciendo otra vez los abetos a lo largo de un par de décadas. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Qué pasó? perdón, ¿cómo dijo que se llama la parte del hongo que está por debajo del suelo? Micelio. 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 Gracias. Nada. Entonces, ¿qué objetivo tiene esta destrucción total del bosque? Pues resulta que cada que se mueren los árboles y cae la madera, entra en descomposición. Y esta descomposición va a alimentar al suelo y a los microorganismos del suelo. Entonces, cada que periódicamente se destruye el bosque, se forma un suelo más profundo y más vibrante con mayor vida. Entonces, tiene una función dentro del ciclo del ecosistema, esta destrucción y construcción continua. Y es importante la interrelación de todas las especies. Entonces, ahora vamos a irnos ya directamente a la parte de la resiliencia urbana. ¿Cómo aplican estas definiciones o estos ejemplos a las ciudades? Entonces, vamos a estudiar principalmente el marco de resiliencia urbana creado por la Fundación Rockefeller, que creó el marco de 100 Resilient Cities. Es importante la Fundación Rockefeller porque también en los 60 ellos promovieron un libro que es muy importante, que se llama The Death and Life of Great American Cities, escrito por Jane Jacobs, y si ustedes recuerdan en la clase anterior donde hablamos del modernismo arquitectónico y de los suburbios americanos, y lo comparábamos contra la idea del nuevo urbanismo, de los barrios tradicionales y vivos, pues justamente este libro pues, fue el que empezó esta conversación sobre la crítica del desarrollo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Entonces, ha sido muy importante para el urbanismo y si les interesaron los temas de la clase pasada, pues pueden leer más acerca en este libro. Entonces, aquí tenemos la definición, la vamos a leer como tal. Pues nos dice que la resiliencia urbana es la capacidad de las ciudades para funcionar de tal manera que las personas que vivan y habiten en ellas, particularmente los pobres y los vulnerables, sobrevivan y prosperen sin importar con qué impactos o tensiones se encuentren. Entonces, la definición nos está diciendo que lo importante dentro de la resiliencia urbana son que las personas que están en la ciudad puedan prosperar y puedan vivir adecuadamente. Y que la ciudad pues tiene que darle la capacidad a las personas, pero también las personas le dan esta capacidad a las ciudades. Y que lo más importante o los que tienen prioridad en el desarrollo de la resiliencia urbana, y vamos a ver más adelante por qué, son los pobres y los vulnerables. Por otra parte, la resiliencia se define como la capacidad de recuperarse o de rebotar contra impactos o tensiones. Un impacto va a ser un evento, puede ser meteorológico o de cualquier naturaleza, que sea rápido y de fuerte intensidad y transitorio, pero que por su gran intensidad puede dejar efectos a corto, a mediano o incluso a largo plazo. Entonces, por ejemplo, un impacto podríamos tener un terremoto, que es algo muy rápido y que dura muy poco tiempo, mientras que una tensión es algo que dura más tiempo, pero que es de intensidad menor. Entonces, una tensión podría ser, por ejemplo, la desigualdad en la distribución de agua o la mala calidad del agua, o podría ser también la desigualdad social o la inseguridad. Y entonces esto poco a poco va
degradando la calidad de vida de los ciudadanos en vez de hacerlo de golpe. Entonces vamos a tener que estar protegidos tanto ante los impactos como ante las tensiones. Entonces, para poder estudiar sistemáticamente la resiliencia urbana, vamos a hablar acerca de las redes urbanas. Vamos a hacer un análisis sistémico de las ciudades, que ya lo hicimos un poco en la clase anterior, hablando acerca del metabolismo urbano. Entonces, ahorita vamos a extenderlo, hablando acerca de nodos y de conexiones, como podemos verlo en una red. Entonces, un nodo dentro de una ciudad va a ser un lugar de transformación, donde hay este flujo de materia y energía, se va a convertir a otra cosa. Entonces, o ejemplos de nodos dentro de la ciudad pueden ser los edificios, por ejemplo. Puede ser viviendas, pueden ser oficinas, pero también hay nodos fuera de la ciudad, que pueden ser, por ejemplo, plantas de tratamiento, o centrales eléctricas, o parcelas agrícolas. Y vamos a ver ahorita que un hub, podemos llamar un hub, es un tipo de nodo que tiene una gran cantidad de conexiones. Se conecta con una gran cantidad de nodos. Y esto es importante porque si deja de funcionar este hub, puede ser un punto de falla importante. Mientras que un clúster es un grupo de nodos que están fuertemente conectados entre sí. Y podemos verlo de eso, definir qué es una ciudad y que, o sea, separar dos núcleos urbanos entre sí, porque cada núcleo urbano va a tener una fuerte cantidad de conexiones entre sí y la cantidad de conexiones entre los dos núcleos urbanos va a ser considerablemente menor. Y pues estos nodos van a estar conectados por conexiones o redes donde se va a hacer el transporte de materia y energía. Y estas redes van a tener microelementos y macroelementos. Entonces, dando el ejemplo del sistema de drenaje de una ciudad, los microelementos pueden ser los que llegan prácticamente o surgen del usuario final y tienen capacidades menores, mientras que los macroelementos pueden salir de la ciudad y reúnen mucho el flujo de muchos microelementos y por eso tienen una gran capacidad. Entonces, un microelemento puede ser, por ejemplo, la red de atarjeas, mientras que un macroelemento puede ser ya el túnel emisor. Entonces, dentro de una red urbana vamos a tener tanto una frontera física como una frontera de influencia directa. Entonces, la frontera física puede ser como tal el límite de la mancha urbana o la demarcación política, que podemos definir fácilmente, pero la frontera de influencia directa va a ser hasta dónde llegan los orígenes de los insumos y hasta dónde mando yo los subproductos que genero en mi ciudad. Entonces, si en la Ciudad de México tenemos generación eléctrica a partir de Laguna Verde y Laguna Verde está a 400 kilómetros, pues la frontera de influencia directa está a 400 kilómetros. Y si las aguas residuales las tratamos en Atotonilco y Atotonilco está a 100 kilómetros, entonces esos 100 kilómetros es parte de la frontera de influencia directa. Entonces es importante notar que si tenemos un problema en una de en nuestros elementos que están fuera de la frontera física, pero dentro de la frontera de influencia directa, pues la ciudad puede tener afectaciones, aunque no haya una afectación directa en la ciudad. Entonces, justamente con Laguna Verde, si llegara a pegar un huracán en Laguna Verde, pues probablemente no nos va a afectar este huracán y no va a generar destrucción dentro de la ciudad. Pero si se destruye Laguna Verde, no solamente van a tener el problema local de la radiación, también nosotros nos vamos a quedar continuamente o periódicamente sin electricidad, que fue lo que pasó en Fukushima. Fukushima daba casi la totalidad de su electricidad a Tokio. Entonces, después de que fue el problema en Fukushima, hubieron cortes eléctricos periódicos en Tokio. Y también lo vimos ahorita en Monterrey, donde hubo el problema en Texas y en el norte de México, que también tuvieron ciertos apagones en Monterrey. Y si tuviéramos un problema en el río Lerma o en el sistema Cutzamala, que está en el Estado de México, pues nos vamos a quedar sin agua en la Ciudad de México, aunque nosotros no sintamos ese problema directamente. Entonces aquí tenemos una representación de lo que es un hub. Aquí tenemos el sistema aeroportuario de Estados Unidos y los que están en rojo pues son los nodos que tienen una gran cantidad de conexiones. Entonces, si por alguna razón el aeropuerto de Denver dejara de funcionar, pues una gran cantidad de ciudades van a quedar incomunicadas o va a ser difícil viajar de una parte a otra parte del país. Entonces, es un importante punto de falla. Por otra parte, aquí tenemos un clúster donde cada color pues corresponde a un clúster. Entonces, en el color azul hay muchas conexiones entre sí, pero las conexiones contra el color amarillo pues son muy pocas. En este caso es solo una. Entonces, pues tienen están más interrelacionados los nodos dentro de un clúster que entre dos clústeres diferentes. Profe,
¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, en este caso del clúster, si el amarillo dejara de funcionar, ¿los demás quedarían incomunicados entre sí? Sí, exactamente. Si todo el amarillo, ándale, justamente en este ejemplo podemos definir al clúster amarillo como un hub que conecta a los otros. Si desaparece el amarillo, pues ya es imposible que los otros clústeres de diferentes colores se puedan comunicar. Exactamente. Pero si desaparecen muchos, si se desaparece el amarillo, todos los nodos del azul pueden seguir comunicándose entre sí. Entonces, se pierde la comunicación entre diferentes clústeres, pero dentro del mismo clúster no se perdería la comunicación. Profesor. ¿Sí? Y por ejemplo, en el hub no hay una manera de descentralizarlo, porque bueno, esto que dijo del clúster me parece pues más útil o mejor, porque justo por eso, si deja de funcionar el que conecta a todos, bueno, individualmente los de alrededor pueden seguir funcionando, pero aquí pues no, o sea, no hay una forma de descentralizar esto. Pues es en la planeación de mis redes, esto pues ya es parte de, y también en transporte es muy importante esto, es no confiarle, y vamos a verlo ahorita más adelante, no confiarle todo a un solo hub, a un solo hub, tener múltiples hubs y que también pues existen ciertas interconexiones. Por ejemplo, aquí podemos tener que el aeropuerto de Minneapolis estuviera conectado con Seattle, ¿no? Entonces que tuviéramos varias posibilidades, que no solamente tuviera que ir de Minneapolis a Denver a Seattle, sino que también pudiera viajar de Seattle a Minneapolis. Entonces, ese tipo de estrategias pues, son las que nos van a generar la resiliencia urbana. Ok, gracias. De nada. Profesor, ¿Sí? a mí todavía no me termina de quedar claro exactamente qué es un hub. El clúster ya lo tengo como más idealizado por el diagrama que puso, pero el hub todavía no entiendo del todo. Ok. Entonces, en este diagrama podemos contar para cada aeropuerto con cuántos aeropuertos está conectado. Entonces, Minneapolis está conectado con solo un aeropuerto que es Denver. Atlanta también está conectado con un solo aeropuerto que es Denver. Sin embargo, Kansas City está conectado con dos. Entonces, está conectado con Denver y con Los Ángeles. Denver en particular está conectado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aeropuertos diferentes. Entonces, un hub pues, va a tener muchas más conexiones. Minneapolis, que solo tiene uno, no es un hub, pero Denver, que tiene 14 conexiones, es un hub. Entonces, se define por la cantidad de conexiones con otros nodos que tenemos. Ok, gracias. De nada. Bien. Entonces, aquí tenemos ya la representación que hablábamos de la frontera de influencia directa y la frontera física. Entonces, este círculo interior es la frontera física y este círculo exterior es la frontera de influencia directa. Y los cuadrados son los nodos o elementos de mi red. Están, Profesor, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? disculpe, ¿hay algún número de conexiones que nos indique que a partir de ahí es hub? O sea, tiene que ser relacionado, o sea, relativo a cuántas conexiones. Por ejemplo, no te puedo dar un número exacto porque yo puedo tener una red donde todos mis nodos tengan una sola conexión y haya uno que tenga 20 y te digo, pues el que tiene 20 es un hub. Pero puedo tener otra red donde todos tengan 20 y haya uno que tenga 400 y el de 400 es el hub. Entonces, es que tenga muchas más conexiones que el resto de los nodos. Pero no hay un número exacto que nos pueda definir el hub. Porque, bueno, por decir en el ejemplo que nos puso de las ramificaciones, Salt Lake, Las Vegas y Phoenix y Seattle, bueno, y San Francisco tienen dos, entonces no es un número, digamos, que entre dentro de esto para considerarlo como hub. No, porque la diferencia, o sea, sobre todo tiene que saltar mucho la cantidad de conexiones. Los Ángeles y Denver tienen una cantidad muchísimo mayor, o sea, varias veces mayor que el resto de las ciudades. Entonces, sí, ahí tenemos que hacer un análisis estadístico de la frecuencia, de cuánto también la cantidad de hubs suele ser pocos en una red. Entonces, cuántos nodos tienen una sola conexión, cuántos nodos tienen dos conexiones y cuántos nodos tienen muchas más conexiones. Entonces, dentro de una distribución normal, pues los hubs suelen estar totalmente fuera de la media, porque la cantidad de distribuciones es varias veces, o sea, varios múltiplos con respecto al promedio. Sí, tendremos que calcular no solamente, o sea, el promedio de conexiones que tiene cada nodo, que va a ser en esta red, pues más o menos es 1 punto y algo, o 2, porque casi todos tienen 1 y 2. Entonces, si el promedio es de 2,
pues todos los que estén alrededor de 2, pues no son hubs, pero los que tengan 20 o 30, pues sí van a ser hubs. Entonces depende de la comparación con la media de conexiones que hay. Ok, gracias. Y de nada. Bueno, entonces comentábamos aquí que tenemos los elementos cuadrados, son los nodos dentro de la frontera física de la ciudad, y los nodos triangulares son los elementos que están fuera. Entonces podemos decir que tenemos un edificio de vivienda o de oficina, y afuera tenemos centrales eléctricas o plantas potabilizadoras o plantas de tratamiento. Las líneas fijas, pues son las microelementos de la red, mientras que las líneas punteadas, pues son los macroelementos. Entonces ya dijimos que puede ser, por ejemplo, una red de atarjeas, que la capacidad es muy pequeña y el diámetro es pequeño, mientras que los elementos que salen, pues puede ser ya los túneles emisores que reúnen el flujo de varios microelementos. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que va a ser una red resiliente? La red resiliente es la que no falla. La red resiliente es cuando hay una disrupción, y la disrupción podemos decir que un nodo desaparece o deja de funcionar, o una de estas conexiones desaparece o deja de funcionar, que es lo que habíamos dicho aquí con la desaparición del aeropuerto de Denver. Pues la idea es que cuando eso pase, pues no afecte en la operación del sistema, que se puedan seguir dando estos flujos y transformaciones de manera adecuada. Entonces, ¿cómo lo va a lograr una red resiliente? Lo vamos a ir viendo ahorita más adelante, pero el chiste es que la red pueda modificarse y adaptarse, que pueda modificar la topología, o sea, que las conexiones y los nodos puedan cambiar y que puedan crearse nuevas conexiones para que siga en funcionamiento. Entonces, cuando en ingeniería suele hacerse un diseño que se llama el diseño, el fallo de manera segura. Entonces, cuando algo falla de manera segura es cuando yo conozco que hay ciertos tipos de eventos que espero, y entonces diseño mi sistema para que ante esos eventos falle de manera predecible. Y cuando hay una falla, estemos operando en un modo de seguridad. ¿Qué es lo que les pasa cuando se reinicia su computadora y vuelve a prender la computadora y dice que va a entrar en modo de seguridad? Porque una falla esperada y entonces está recuperándose de esa falla. Hay un diferente paradigma que es que sea seguro ante fallas. Entonces, cuando un sistema es seguro ante fallas, pues puede adaptarse a cualquier tipo de falla, aunque no sea una falla esperada. Entonces, en vez de fallar a un modo seguro, lo único que va a hacer una falla va a ser cambiar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Entonces, la idea, por ejemplo, si hubiera mucho mayor conexión entre aeropuertos, sería que deja de funcionar el aeropuerto de Denver, pero de pronto otro aeropuerto se vuelve el hub y tiene muchas conexiones. Entonces, en vez de todos hacer escala en Denver, van a empezar a hacer escala todos en Los Ángeles. Entonces, la red se adaptó ante esta disrupción que fue la desaparición de un aeropuerto. Y pues esta es la forma en la que tienen que operar las ciudades. Es indispensable poder estar haciendo transiciones entre diferentes estados de equilibrio, como lo vimos que hacen las transiciones los ecosistemas que son resilientes, y pues esto justamente es lo que vamos a definir como resiliencia dentro de una ciudad o dentro de una red. Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son las características que suele tener una ciudad resiliente, y vamos a ver que es un enfoque holístico, es decir, que hay que verlo desde lejos y hay que ver el todo, y es multidisciplinario. No solamente vamos a ser los ingenieros los que nos vamos a encargar de la resiliencia urbana, sino que tienen que haber muchas profesiones que estén trabajando para construir la resiliencia urbana. Entonces vamos a tener 7 cualidades que vamos a ver ahorita una por una. Vamos a tener 4 categorías que también vamos a estudiar, y cada categoría va a tener 3 objetivos. Y la idea es poder medir, dar un índice de la resiliencia urbana, que no vamos a llegar a ese punto porque es algo que ya no es parte del alcance, no es el objetivo principal del curso, el estudiar la resiliencia, pero pues cada objetivo se puede medir con variables que pueden ser o cuantitativas o cualitativas, dependiendo del tipo de objetivo. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es una red o una ciudad robusta. Entonces, justamente aquí tenemos nuestra red donde tenemos nuestros nodos y las conexiones. Y dijimos que la conexión pues tiene una capacidad, por ejemplo, una tubería pues o una red de drenaje pues tiene una cierta cantidad de litros por segundo o metros cúbicos por segundo que puede fluir a través de esa conexión. Entonces, esa es la capacidad. Entonces,
las conexiones robustas pues van a tener mucha mayor capacidad y van a poder llevar un flujo mucho más grande. Entonces, la idea es que tengamos ciertos elementos de mi sistema que sean robustos, que tengan mayor capacidad y que la capacidad sea mayor a la capacidad de diseño. Es decir, por ejemplo, si en mi túnel emisor normalmente van a estar fluyendo 10 metros cúbicos por segundo, pues no hago que mi túnel emisor únicamente pueda llevar 10 metros cúbicos por segundo. Tengo que hacer que mi túnel emisor pueda llevar 30 o 40 metros cúbicos por segundo para que cuando haya un evento extremo pueda absorber esa capacidad, no tengamos un problema de que se sobrepase la capacidad. Pero también es importante, pues no, como decíamos, y era el ejemplo de no tener un solo elemento en el que esté confiando toda la capacidad, que era el aeropuerto de Denver, o que puede ser un túnel emisor. Tengo que tener varios elementos robustos para que si llega a fallar completamente un elemento robusto, pues hayan otros elementos que puedan adquirir o puedan absorber esta capacidad. Entonces, para poder diseñar un sistema robusto, pues hay que hacer un análisis probabilístico y estadístico, que es lo que hacen, por ejemplo, en ingeniería estructural. En ingeniería estructural, pues las columnas o las traves siempre se diseñan a que resistan mayor carga a la carga de operación normal. Entonces, hay una distribución de probabilidad de qué tan probable es que haya un sismo, y entonces, de acuerdo a cuánta carga tiene que resistir en ese sismo, pero no voy a diseñar mi columna a que resista el sismo más fuerte posible, porque va a ser demasiado caro. Entonces, tengo que comparar el costo de dar mayor capacidad contra el costo de el evento y la probabilidad, que es el valor esperado. O sea, cada cuánto va a haber un sismo fuerte, entonces, pues, lo convierto a un valor económico y entonces cuánto me cuesta dar seguridad para este sismo. Y eso es justamente lo que en hidráulica ustedes estuvieron estudiando como el periodo de retorno. Es lo mismo que tiene que hacerse en presas o en sistemas de drenaje. Cada cuánto va a haber un evento extremo y entonces pues me protejo para los eventos extremos más probables, pero no tiene sentido protegerme para los eventos extremos que van a suceder muy rara vez. ¿Ok? Entonces, pues la idea es dar un sistema robusto, pero no un sistema que sea demasiado costoso. Y es muy importante no depender de un solo nodo, de un solo hub, de un solo sistema muy robusto. Hay que tener multiplicidad. Entonces, en el sistema de agua, pues tenemos ese problema. Si falla el túnel emisor central, pues el centro de la Ciudad de México se va a inundar en 1 metro de aguas residuales. Por eso se está empezando a construir otro sistema alternativo que es el túnel emisor oriente, para tener varios posibles sistemas. También tenemos una sola planta de tratamiento muy grande que si falla de pronto a Totonilco, pues todo Tuxpan y Tampico pues van a tener de pronto una gran oleada de contaminación en las desembocaduras del río. Y lo mismo, si ya lo hemos vivido, que si llega a fallar el sistema Cutzamala, pues el 80% de la población nos quedamos sin agua. Entonces, no debemos estar confiándonos en un solo sistema. Tenemos que diseñar para poder tener varios sistemas que puedan fallar y que el resto siga trabajando. Ya se nos va a acabar los 40 minutos, entonces voy a terminar la reunión, pero nos volvemos a conectar de la misma manera. ¿Ok? Claro, Sí, profe. profesor. Va. Ok. Vamos a empezar a grabar. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. No, pues vamos a continuar. Yo tengo una, profe, ¿Qué perdón. pasó? Entonces, por ejemplo, el sistema del metro, ¿qué tipo de sistema es? ¿Es hub o el clúster? Bueno, o sea, no hablamos que el sistema como tal es hub o es clúster, sino que hablamos de los nodos particulares. Entonces, si ustedes piensan, hay un par de estaciones que tienen muchas transferencias. Entonces, si nos vamos a Pantitlán, en Pantitlán hay 4 líneas diferentes que se interconectan. Además, hay otra línea, hay otras 2 o 3 estaciones que tienen muchas conexiones entre sí, que pues es lo que podríamos llamar los hubs del, del núcleo. Pero como tenemos en el sistema de metro líneas realmente, pues no hay puntos donde haya mucha interconexión, porque cada estación pues solo puede estar conectada con la estación de enfrente o con la estación de atrás, o pues con otra línea. Entonces ahí no aplica tanto el concepto de los clústeres.
no hay tanta interconexión de la red. Ah, ok, ok. Ok. Va, pues vamos a continuar. Vamos a ver lo que es un sistema redundante. Entonces, tenemos dos nodos y pues hay varias rutas para poder llegar del punto A al punto B. Entonces, un sistema no es redundante cuando solo hay una forma de llegar al punto, de conectar estos dos puntos. Y sí es redundante cuando hay diferentes rutas posibles para llegar de un punto a otro. Entonces, la idea es que si llega a fallar una de las rutas, por ejemplo, si la ruta amarilla, que es la que normalmente tomo, deja de existir la ruta amarilla, pues no hay problema, porque puedo tomar la ruta roja. Entonces, hay alternativas de camino. Entonces, eso nos hace que ante disrupciones o fallos en nuestro sistema, pues hayan alternativas para que pueda este flujo distribuirse en diferentes rutas. ¿Ok? Entonces, es muy importante, sobre todo cuando hay picos de demanda. Pero pues esta redundancia pues tiene que ser intencional. Eso sucede, una redundancia no intencional pues suele suceder en los sistemas de calles, donde hay muchas calles interconectadas y entonces lo que en vez de suceder que el tránsito o los embotellamientos se diluyan en muchas calles, pues más bien todas las calles tienen embotellamiento y sucede en la Ciudad de México. Entonces tiene que ser una redundancia bien planeada e intencional y tampoco tener redundancia exagerada, porque si tenemos redundancia exagerada, pues entonces el costo es muy alto. Otro elemento que vamos a tener que nos va a dar resiliencia en nuestro sistema, pues va a ser que sea flexible. Y la flexibilidad, pues va a ser la capacidad de hacer nuevas conexiones. Pues igual tenemos nuestro punto A y nuestro punto B, y normalmente tomamos esta ruta verde del punto A al punto B, y de pronto falla la ruta, falla un elemento, entonces se crea una nueva conexión para mantener el servicio. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿O no se les abrió accidentalmente el micrófono? Bueno, entonces, un sistema flexible pues es el que va a estar pudiendo cambiar el tipo de conexiones. Entonces, claro, en un sistema como el metro o en un sistema de tuberías, pues es difícil estar creando nuevas conexiones. Pero en un sistema aeroportuario, pues sí existe la posibilidad de crear una nueva ruta que no existía, por ejemplo. Entonces, pues esto nos va a dar, o sea, la capacidad de adaptarse a estos cambios, pues nos va a poder dar mayor resiliencia y capacidad de continuar operando de forma continua. Entonces, vemos que esto tiene que ver mucho con pues, bueno, realmente es aplicado a las redes, aplicado a la planeación, y esto pues lo van a poder ustedes, los que quieran dedicarse a planeación y a transporte, pues esto es inmediatamente aplicable, pero pues también o sea, es un elemento de la sustentabilidad o de cómo podemos diseñar un sistema sustentable que sea a la vez resiliente. Otras características que ya no tienen que ver tanto con la parte teórica de las redes de una ciudad, pues es que una ciudad sea ingeniosa, y en inglés el término es resourceful porque es capaz de obtener nuevos recursos que no existen anteriormente. Y esto pues depende ya no de las conexiones físicas o de la infraestructura física, sino de los habitantes. Entonces tiene que haber una buena coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad, entre, como dice aquí, recursos humanos, financieros y físicos, para que podamos encontrar, cuando haya un problema, pues buscar encontrar los recursos que necesitamos en el momento. O sea, si hay un desastre, poder sacar los recursos económicos; si hay un temblor, que la gente se pueda juntar, que es el recurso humano, y poder ayudar a sacar a las personas que quedan de entre los escombros. Entonces, esta es la parte de un sistema ingenioso. Aparte, un sistema reflexivo es un sistema que es iterativo o que es recursivo, además, o sea, que aprende de sí mismo. Entonces, tuve una experiencia pasada y aprendo de ese error o de los errores que cometí para que la próxima vez que vuelva a suceder no cometa los mismos errores. Y esto es algo que sucede continuamente en los sismos. Cada que ha habido un sismo muy fuerte en la Ciudad de México, pues se modifican las normas estructurales de acuerdo a lo que aprendimos en este sismo. Y por ejemplo, en el sismo del 2017 justo coincidió con que se iba a sacar una nueva norma, pero como vimos que en las columnas seguía siendo un problema muy importante la falla por cortante en las columnas, pues se retrasó un poco la salida de esta norma y pues se reforzó la parte de, bueno, sí, se pidió que hubiera mayor reforzamiento en las columnas para que la próxima vez que haya un sismo, pues sea menos
menos afectaciones. Y en el sismo del 85 se cayeron 400 edificios y en el sismo del 2017 la aceleración del suelo fue mucho mayor, pero solamente se cayeron 40 edificios. Entonces sí tuvimos un sistema reflexivo, aprendimos de lo que pasó y corregimos para que no volviera a suceder. Entonces tenemos que estar evolucionando continuamente para adaptarnos con las experiencias que vamos tomando. Que fue algo que no ha sucedido, por ejemplo, en Tabasco. En Tabasco que fue hace como 10, 12 años, que fue otra inundación muy fuerte, se analizó y se decidió que tenían que tomarse ciertas medidas, pero las medidas nunca se tomaron y justamente pues este año volvimos a tener inundaciones muy fuertes en exactamente los mismos lugares. Entonces no aprendimos de la experiencia pasada y no tuvimos un sistema resiliente. Además, pues tiene que ser un sistema inclusivo, hay que considerar a todos los que están afectados y a todos los que tienen intereses, sobre todo los más vulnerables, y pues hay que hacer consultas y tener en cuenta a la opinión de todas las personas para que eso genere un sentimiento de pertenencia. Por otra parte, pues tiene que ser integrado porque normalmente una ciudad no es un solo sistema, es un sistema complejo. Hay alguien que se encarga del agua, de la electricidad, del gobierno, de la seguridad, y pues todos tienen que estar coordinados entre sí, tiene que haber una toma de decisiones monolíticas, que todos trabajen en conjunto y tiene que haber una gran disponibilidad de información y una gran transparencia para que pueda haber una retroalimentación rápida. Y pues este es un elemento importante que el sistema globalmente tiene que estar optimizado. Y eso quiere decir que cada subsistema tiene que estar alineado. Entonces, para el mejor funcionamiento del sistema global, a lo mejor alguno de los subsistemas va a funcionar de manera parcial, pero esto no importa porque nos interesa el funcionamiento holístico, el funcionamiento del todo. No queremos mejorar el funcionamiento de cada sistema individual. ¿Ok? Ahora sí, estas fueron las cualidades de un sistema de una ciudad resiliente. Ahora vamos a ver cuáles son las características o las categorías dentro de las que podemos hablar acerca de la resiliencia, y esto nos va a hablar de cómo es un enfoque interdisciplinario, donde hay muchas profesiones que tienen que ver con esto. Entonces, el primer elemento es el liderazgo y la estrategia, donde vemos que hay 3 objetivos principales. Lo importante es que haya justamente un liderazgo y una administración adecuada en diferentes rubros de la sociedad, que el gobierno tenga una buena administración, un buen liderazgo, que las empresas tengan liderazgo y que la propia sociedad también tenga un liderazgo y que se les reconozca esta labor a la sociedad. Tiene que haber entonces que se confíe en la autoridad, tiene que estarse consultando, realmente considerando a todos los involucrados, y pues justamente esto es muy importante, que es la decisión basada en evidencias. Cuando queremos una nueva norma, cuando queremos una nueva política o tomamos la decisión de hacer algo, pues no hay que tomar esta decisión de acuerdo a lo que yo creo o de acuerdo a lo que opino o lo que me parece que tiene que ser. Tenemos que hacerlo con base en datos, en estadísticas. Esa es la labor de los ingenieros, reunir datos, reunir estadísticas y que esos datos duros nos den justamente qué es lo que hay que hacer y no estemos trabajando a ciegas. Y pues también es muy importante empoderar a las partes interesadas y afectadas. Entonces hay que darle educación a todos para que todos puedan decidir de manera adecuada y que todos tengamos acceso a una información transparente y actualizada. Después vamos viendo, ya quiero que ustedes vayan analizando si en México y particularmente en la Ciudad de México, si vamos cumpliendo con estas características. Ahora, tenemos por otra parte también que hay que hacer una planeación integrada y esto es lo que decimos de la interdisciplinaridad, que hayan muchas profesiones que estén trabajando en conjunto o sea, hay que pasar de esa idea de estar peleados entre diferentes profesiones para trabajar en conjunto y hacer un plan de una ciudad adecuada para todos desde múltiples enfoques. Otra característica que vamos a tener va a ser la salud y el bienestar. Y aquí entramos en parte nosotros porque hay que garantizar una mínima vulnerabilidad humana. Y con vulnerabilidad tenemos que tener acceso a los servicios. Nosotros nos dedicamos de diseñar y construir muchos servicios que reciben las personas. Tienen que tener vivienda, tienen que tener agua, electricidad, de tal manera que pues, no le falte nada a las personas. Y también otro elemento muy importante es la alimentación. Entonces, muchas veces hay problemas de nutrición porque la gente no tiene acceso o no es fácil o tendría que caminar mucho para poder comprar comida de calidad. Y eso es lo que llamamos un desierto alimenticio. Si en un barrio no hay una tienda donde poder comprar comida de verdad o comida saludable,
y hay que caminar varios kilómetros para llegar a un lugar donde se pueda comprar este tipo de comida, eso es un desierto alimentario o alimenticio. Y hay muchos de los asentamientos irregulares que comentamos en la clase pasada, pues también son desiertos alimenticios. Además, pues las personas tienen que poder tener diferentes empleos, tiene que haber una diversidad en la economía y pues tiene que ser fuerte la economía. La gente tiene que poder acceder a buen financiamiento con buenas tasas de interés, tiene que poder ahorrar y pues tiene que haber también apoyo. Es muy importante el apoyo social a la gente que lo necesita y tiene que ser un apoyo social. La idea del apoyo social es que lo necesites el menor tiempo posible. Es que ese apoyo todo social te ayude a salir de esta situación de dificultad para que ya no necesites el apoyo social y puedas tú generar tu propio sustento. Y pues también es muy importante, y más ahorita, tener un sistema de salud adecuado que pueda atender las emergencias. Por otra parte, dentro de otro rubro y otras profesiones totalmente por separado, pues es la parte de la economía y la sociedad. Entonces tiene que haber un sentimiento de pertenencia, que estemos orgullosos del lugar donde vivimos y del barrio donde vivimos, que sintamos que las personas que viven alrededor de nosotros pues están conectadas y que tienen que ver con nosotros y nos preocupemos por ello. Y esta es la integración social. Y tiene que haber compromiso por la comunidad. Además, pues tiene que haber seguridad, tiene que haber Estado de Derecho, que muchas veces no existe, tiene que combatirse realmente al crimen y la justicia pues tiene que ser realmente justa. Por otra parte, pues es muy importante tener una economía sostenible. Pues tiene que haber el gobierno tiene que tener una buena salud financiera y también tiene que tener muchas fuentes de ingreso, porque es justamente esta idea de no tener, si tengo una sola fuente de ingreso y falla esa fuente de ingreso, pues todo se va para abajo. Esa es la idea que tienen los grandes inversionistas como Warren Buffett, que nos dicen, no pongas todos los huevos en la canasta, diversifícate. Y para malos ejemplos, tenemos lo que pasó con Detroit, que era el núcleo de la industria de los automóviles, y cuando empezó a cambiar las tecnologías y las fábricas se fueron de Detroit, pues Detroit fue al hoyo, y en la actualidad todavía tiene muchos problemas la ciudad. Y México en los 70, donde una gran parte del ingreso del gobierno era del petróleo, un porcentaje muy fuerte, y después se combinaron varias cosas, que hubo una guerra en Medio Oriente que disminuyó la producción de petróleo en Medio Oriente y también encontramos fuertes yacimientos en México, entonces nos endeudamos y aumentamos el porcentaje de la economía que tenía que ver con el petróleo y de pronto cayó el precio del petróleo y nos sumimos en una crisis que duró 2 décadas. Hay que tener, que fue sobre todo lo que sucedió durante la presidencia de López Portillo. Entonces hay que tener cuidado de tener muchas diferentes fuentes de ingreso. Y pues tener fondos de emergencia para poder adaptarnos cuando hay algún problema y necesitamos dinero extra y poder traer inversiones nacionales, privadas, públicas, de todos los diferentes medios, que haya gente que quiera poner dinero y que haya disponibilidad de dinero para poder participar o hacer desarrollos que beneficien a los ciudadanos. Otra parte que tenemos, que es la infraestructura y los ecosistemas, que también tiene que ver mucho con nosotros, pues es primero planear bien la infraestructura y darle mantenimiento, que es también operarla bien y darle mantenimiento, que muchas veces queda relegado a esa parte. Y pues también que cuidar y respetar el medio ambiente para que el medio ambiente nos cuide y nos respete a nosotros. Entonces vamos a hablar más adelante de los servicios ecosistémicos y cómo nos pueden beneficiar esta parte. Y pues los planes que hagamos, pues hay que respetarlos. No sirve de nada un plan de diseño estructural si la gente no construye adecuadamente o no respeta este plan. Y lo mismo con los desarrollos urbanos. Yo pongo un uso de suelo, pero la gente no respeta el uso de suelo, pues no sirvió de nada el plan. Además, pues en el transporte, pues justamente pues tiene que ser un sistema diverso y que la gente lo pueda pagar y que sea multimodal. Entonces, que si no tomo el metro, pues pueda tomar el pecero, o pueda tomar el metrobús, o pueda andar en bicicleta. Y pues que esté bien planeado ante contingencias. Y vemos que tenemos un problema reciente, que fallaron 6 líneas del metro, y pues fue bastante evidente que no se tenía el plan de qué hacer cuando sucediera algo de ese tipo. Pues tuvo que actuarse improvisando en el momento, y la idea de la resiliencia y la idea de una buena planeación es no improvisar, o cuando improvisemos, improvisar con una base, con un plan anterior. Y siempre hay que tener un plan de contingencia. Y pues ya habíamos comentado esto, que la resiliencia hay que desarrollarla para los pobres y los más vulnerables, porque los asentamientos ricos pues se suelen poner en las mejores zonas de la ciudad, con la mejor topografía, con el menos riesgo de inundación o menos riesgo de deslaves, y como tienen dinero, pues tienen buena planeación y pues pueden adaptarse fácilmente. Entonces, los asentamientos de alto nivel socioeconómico
por lo general ya son resilientes. El problema es en los asentamientos pobres o en los países pobres, donde probablemente se relegan a las zonas de riesgo, hay mala infraestructura porque ya vimos que suelen ser ilegales y al gobierno no le interesa, y pues además eh, van a ser las zonas que peor impacto reciben por el cambio climático. Entonces, justamente es imperante desarrollar la resiliencia para los más vulnerables para poder nivelar la situación para todos. Y ahora pues vamos a ver un ejemplo específico que va a ser el plan de resiliencia de la Ciudad de México. Entonces, dentro de este marco que era la Fundación Rockefeller 100 Resilient Cities, pues una de las 100 ciudades resilientes que se escogió fue la Ciudad de México, porque tenemos problemas muy particulares. Entonces, desde el 2016 se creó una oficina de resiliencia de la Ciudad de México, y bueno, la idea es hacer un enfoque integral con la zona metropolitana del Valle de México. Pero pues el plan de resiliencia es exclusivamente plan de resiliencia de la Ciudad de México. Y van a ver que los mapas únicamente son mapas de la Ciudad de México. Entonces, desde ahí ya estamos perdiendo el enfoque integral. Y bueno, se propusieron 5 ejes temáticos y la idea es tener planes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si ustedes checan en su bibliografía, van a poder, tienen en Google Classroom una carpeta de bibliografía donde hay muchos libros y documentos. Uno de ellos es donde se explican todos estos elementos de las ciudades resilientes que estuvimos estudiando, y otro es la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Entonces van a poder, ahí pues, no tienen que leer todo, pero también es muy gráfico y hay muchos diagramas interesantes. Entonces aquí lo primero que se hizo fue evaluar las tensiones y los impactos a los que está sujeto la Ciudad de México, y vamos a ver que tenemos de todos los problemas pensables, todo lo malo que puede suceder en la Ciudad de México. Tenemos desde terremotos, deslaves, sequías, epidemias, socavones, conflicto social, entonces, en todo el espectro. Entonces, lo que se hizo fue preguntarle a expertos de diferentes áreas para tener este enfoque multidisciplinario y preguntarles, pues, qué tan grave creían que iba a ser y qué tan probable era que sucediera. Obviamente, pues siempre hay fallas, por ejemplo, en epidemia, pues todos creyeron que era poco probable, que realmente es poco probable, porque pues sucede una vez cada 100, 200 años, pero todos creyeron que el impacto iba a ser medio, cuando el impacto realmente fue muy alto, se sale de esta escala. Entonces, pues ustedes pueden ya después ver aquí en la presentación con más calma qué fue lo que opinaron diferentes expertos de cada uno de los problemas que hay de la Ciudad de México. Por otra parte, pues ya dijimos en la primera clase de clima que el cambio climático nos va a afectar de manera fuerte. Entonces también hay estudios de cómo va a cambiar la precipitación de acuerdo al cambio climático. Y pues la idea es que en los meses de más lluvia va a llover menos, y que en los meses más secos va a ser todavía más seco, y que se va a alargar un poco más la temperatura de sequías. Pero lo importante es que aunque llueva menos en los meses más húmedos, las lluvias van a ser más intensas. Vamos a tener lluvias torrenciales que nos van a causar pues inundaciones, deslaves, etc. Y pues justamente tenemos aquí un mapa de la Ciudad de México donde nos habla de 3 problemas principales que podemos sufrir en la Ciudad de México. Por alguna razón, no sé por qué se consideró que Coyoacán no está sujeto a ningún problema, pero realmente pues toda la ciudad tiene diferentes tipos de problemas. Y como hablamos que hay microclimas en la Ciudad de México, que el suroeste, perdón, es más frío y más lluvioso, entonces pues como es más lluvioso están más sujetos a deslaves. Y el noreste, como es más cálido, pues están más sujetos a olas de calor. Y como esta parte central de la ciudad, pues es la parte que era un lago y que el suelo es impermeable, mientras que esto nunca fue un lago y pues tiene un suelo permeable, entonces en la parte central es donde más riesgo tenemos de inundaciones. Entonces, ya conociendo estas características de cómo funciona el clima y cómo es la Ciudad de México, pues podemos ver a qué impactos y a qué tensiones estamos expuestos. Y bueno, aquí viene una explicación de cada uno de los fenómenos a los que nos podemos exponer, y pues la descripción y cómo van a ir cambiando de acuerdo al paso del tiempo. Entonces vemos que tenemos cosas que pueden parecer opuestas, como tener sequía, pero también tener precipitaciones torrenciales. Entonces ese es el tipo de problemas que vamos a tener en el cambio climático, que las dos cosas opuestas van a suceder y nos van a afectar. Entonces tenemos que podernos preparar y poder desarrollar resiliencia ante estos efectos. Entonces, dentro de los 5 ejes que tenemos en el plan de resiliencia de la Ciudad de México, el primero va a ser fomentar la coordinación regional. Entonces,
pues la división realmente entre Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, pues es realmente únicamente política, porque es una sola mancha urbana que funciona como un todo y la gente se desplaza entre las dos entidades y pues lo que afecta a una afecta a la otra. Entonces tenemos que trabajar en conjunto y considerarlo como un conjunto, pero históricamente por diferencias políticas y también pues porque se ha dado mucho más importancia a la Ciudad de México como tal, pues no ha habido este tipo de coordinación. Entonces la idea es tener proyectos regionales, no proyectos locales, y pues que haya comunicación entre todos los niveles del gobierno para poder construir en conjunto la resiliencia. Otro elemento fundamental es la resiliencia hídrica. La Ciudad de México pues va prácticamente de picada al desastre hídrico. Entonces tenemos tanto riesgo de inundaciones, sequías y estamos acabando con el acuífero. Y pues hay mucha desigualdad en el acceso al agua. Entonces la idea es primero corregir eso, que no solo sean unos cuantos que tengan agua la mayoría del tiempo y haya muchos que tengan que estar sufriendo con el tandeo y agua de mala calidad. Pues hay que igualar las condiciones, mejorar las condiciones para todos. Hay que extraer de manera sustentable el acuífero, no tener tanto estrés en el acuífero, sino también poder recargar parte del acuífero, educar a la población y tener medidas de ahorro de agua. Y pues esto lo vamos a tener dos clases específicas donde vamos a estudiar qué es la infraestructura verde y azul y cómo puede ayudar a la resiliencia hídrica de las ciudades. Por otra parte, pues vamos a ver la resiliencia urbana y territorial, que en todo el país, en México, tenemos fuertes problemas y nunca hemos respetado los planes de desarrollo urbano, o muchas veces ni siquiera han existido los planes de desarrollo urbano, o el plan de desarrollo de Naucalpan no tiene nada que ver con el plan de desarrollo de Coyoacán, cuando están fuertemente relacionados, y eso ha dado lugar a los asentamientos irregulares. Y el gobierno lo ha permitido porque llegó un momento en el que el crecimiento poblacional era tan grande que no se daba abasto al gobierno y se le hizo fácil, pues pongan y asentanse y construyan donde quieran. Ya después corregimos el problema, pero corregir el problema una vez ya hecho el error es mucho más difícil que hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces hay que evitar este tipo de problemas de planeación regional y urbana que tenemos. Además, pues vamos a tener, importante, tener un sistema de movilidad integrado. Para los que vivan en el Estado de México saben que es un infierno moverse hacia la Ciudad de México y regresar, que puede ser muy peligroso el transporte. Y pues hasta hace poco tiempo, o sea, tiene poco que se han empezado a tomar estas medidas. O sea, uno de los primeros ejemplos fueron la línea A y la línea B del metro, del tren interurbano, y pues ya están empezando a tomar otras medidas para interconectar con el resto de la zona metropolitana. Y hay que corregir esto con transporte público porque también tenemos fuertes problemas de contaminación. Entonces, pues hemos tenido problemas de planeación de transporte en los últimos años en la Ciudad de México. El Metrobús es una muy buena idea, pero casi nunca se consulta a los ciudadanos o a los habitantes de las colonias y por eso, si ustedes ven los planes, para ahorita ya tendríamos muchísimas líneas del Metrobús, pero ha habido problemas importantes. Entonces, si ustedes ubican la línea 5 del metro, que pasa por San Lázaro, creo que va de Martín Carrera a Bondojito, es la línea azul claro y es la línea que casi nadie toma. De hecho, tiene muy pocos vagones, tiene un flujo muy pequeño y pues, es la línea que podría no existir en el metro y a nadie le importa. El problema de esa línea del metro, pues es que el plan original era construirla hasta la glorieta de Vaqueritos, pero pues nunca se siguió con el plan y entonces no sirve de nada en ese tramo parcial. Y después, cuando se hizo el plan del Metrobús, se hizo el plan sin considerar el plan existente del metro. Se consideró el Metrobús como si no existiera el metro. Pues si ustedes ven, pues la línea 1 del Metrobús, pues en una parte es exactamente paralela a la línea 3 del metro. Y la línea 5 del Metrobús es exactamente paralela a la línea 5 del metro. No sé si será la línea 5 o 6 del Metrobús, pero uno va 2 calles o 3 calles con respecto a la línea 5 del metro y va igual de Martín Carrera hasta Bondojito o el mercado de Jamaica. No sé exactamente en qué punto termina. Y si uno ve el plan del Metrobús, exactamente es el mismo plan de que esa línea del Metrobús llegue hasta la glorieta de Vaqueritos. Y es muy importante porque si alguien vive en la zona de Coapa sabe que no hay transporte público, bueno, o sea, no hay transporte público masivo. Es muy difícil de llegar por este tipo de conexiones a esta parte del sureste de la Ciudad de México. Entonces sería muy bien una conexión que nos pudiera llevar con el resto del metro o el resto del Metrobús de la Ciudad de México. Pero si se pasean por
por la calzada del Hueso, pues está lleno de gente que está protestando porque no se la ha tomado en cuenta para la construcción del Metrobús. Hay que tener en cuenta la consulta con todos los ciudadanos para poder construir un sistema adecuado. Y pues además tenemos 20 años que no se construye el metro. Si ustedes ven de 2000 hacia atrás, se construía una línea de metro aproximadamente cada 3 años, y en los últimos 20 años construimos una línea del metro que está mal hecha y está plagada de corrupción. Y además se nos prometió que iba a haber una extensión que iba a llegar hasta Observatorio, y pues quedó en promesa, no sé qué ha pasado con eso. Y además Santa Fe, que también está muy mal conectado, iba a existir la primer tramo del tren interurbano, pues justamente iba a conectar Observatorio con Santa Fe y iba a permitir facilitarle a mucha gente transportarse hacia Santa Fe. Y si ustedes van a Santa Fe y ven dónde va a estar la estación del tren interurbano en Santa Fe, pues es un terreno baldío. No se ha empezado ni siquiera la construcción de la estación del tren interurbano en Santa Fe. Entonces, pues es un problema importante. Hay ciertas mejoras. Si ustedes se dan cuenta, ya hay unas nuevas tarjetas del metro que ya funcionan para metro, metrobús, creo que para el trolebús. Entonces se está empezando a integrar, ya hay un mapa que considera todos los diferentes sistemas de transporte públicos masivos en la Ciudad de México. Cada vez se construyen más ciclopistas, pero a veces se construyen bien, a veces se construyen mal. No sé a quién se le ocurrió que era buena idea que los ciclistas y el transporte público de los peceros compartieran el mismo carril. Ha causado muchos accidentes. Entonces, a veces hacen bien, a veces hacen mal las cosas, y todavía tenemos muchos problemas por corregir aquí en la Ciudad de México. Y pues otra parte es la innovación y la capacidad adaptativa. Entonces, pues es importante que haya colaboraciones, reconocer que es tan importante el sector público como el sector privado, y que todos los sectores socioeconómicos de la ciudad son importantes y que todos tenemos que trabajar en conjunto para llegar a un bien común. Entonces, pues es que en todo lo que hagamos estemos teniendo esta visión de resiliencia, y que tenemos el marco, corrijamos las reglas teniendo una visión de resiliencia, y que cuando hagamos consultas ciudadanas y busquemos la participación ciudadana, busquemos fomentar este tipo de resiliencia, y las inversiones privadas, que los proyectos privados, que no son malos, son bastante buenos porque nos permiten entrar dinero que el gobierno no tiene, pero hay que hacerlo de tal manera que se beneficie a la sociedad y que no se beneficien nada más los inversionistas, que no sea para que ellos ganen dinero y que nosotros nos amolemos. Que si ustedes ven, fue lo que pasó con el segundo piso del periférico. Si ustedes manejan cotidianamente el tramo abajo del tramo que es el segundo piso de cobro en la Ciudad de México, pues se cerraron varias entradas y salidas del primer piso para poner salidas del segundo piso. No se corrigieron las entradas y las salidas del periférico y de viaducto. Son salidas que eran correctas en los 60 cuando no había tráfico, pero ahorita pueden fomentar fácilmente accidentes viales. Entonces, se hizo el segundo piso considerando que se iba a ganar dinero, pero no se pensó en toda la gente que no tenía el dinero para pagar el segundo piso, iba a tener que seguir usando el primer piso. Entonces, antes de construir el segundo piso, tuvimos que haber arreglado el primer piso. Y ese es el tipo de enfoque resiliente que tenemos que tener en una ciudad. Y entonces, estas situaciones se las voy a dejar para que los piensen ustedes, que hemos tenido muchos impactos en los últimos años en la Ciudad de México y se nos ha puesto a prueba. Pues quiero que ustedes piensen si realmente hemos estado preparados, si hemos podido actuar adecuadamente, tanto el gobierno como la sociedad. Entonces, con respecto al agua, pues tuvimos el problema de la CA invertida, que fue un fiasco y una corrupción enorme, y nos quedamos sin agua una semana o 2 semanas, creo. Cada primavera, en esta época del año, y hacia mayo, están muy bajos los niveles de presa, y cada año están más bajos. Ya sucedió año con año, y actualmente están en el nivel más bajo en los últimos 20 y tantos años las presas, y nos podemos llegar a quedar sin agua. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estuvieron a punto de quedarse sin agua las presas, y también en Río de Janeiro, y nosotros seguimos, y va a ser un problema bastante grave. Y bueno, pese a eso, también año con año, cuando llegan las lluvias, se inunda, y en los mismos lugares se inunda y no se hace nada, y sigue sucediendo lo mismo año con año. Por otra parte, en el transporte, pues ya vimos que hubo un incendio en el centro de control de metro. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de visitarlo. Era tecnología que seguía operando desde el 69. Los vagones estaban diseñados para recorrer 300,000, 200,000 kilómetros, y muchos llevan más de 3 millones de kilómetros recorridos, y pues fallaron 6 líneas del metro. La mitad del metro y las líneas más transitadas
fallaron completamente y en la actualidad, pues como es mucha inversión, para corregirlas tenemos que invertir lo que no se invirtió en 60 años, pues y además pues en los últimos 20 años no se le dio mantenimiento al metro, pues entonces ahorita están trabajando a ciegas las 6 líneas del metro. Entonces al trabajar a ciegas las 6 líneas del metro, pues hay un importante riesgo de accidentes. Y tenemos un historial reciente de accidentes en el metro. Entonces, ojalá no pase nada, pero es un problema muy grave que estemos trabajando a ciegas en el metro. Por otra parte, pues hay que comparar cómo se comportó la sociedad, cómo se comportaron los edificios y cómo se comportó el gobierno en el sismo del 85 contra el sismo más reciente. Y bueno, otra prueba que nadie se esperaba recientemente, ya dijimos, es la pandemia. Entonces hay que analizar la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos y pensar si realmente hemos actuado de la forma correcta. Entonces, pues se los dejo a que ustedes reflexionen qué tanta resiliencia, o si realmente estamos desarrollando o estamos perdiendo resiliencia en la Ciudad de México. Y entonces, pues ya por último, pues es conectar esto a las edificaciones. Entonces, pues hay que decir que un edificio, pues es parte de una ciudad. Entonces, los edificios están sujetos exactamente a los mismos impactos y a las mismas tensiones a las que está sujeta una ciudad. Y el edificio tiene que poder sobrevivir y sobreponerse exactamente a los mismos impactos y tensiones, que es lo que ya dijimos de los sismos. De si hay un sismo, pues el que tiene que poder sobrevivir es el edificio, aunque el sismo afecta a toda la ciudad. Entonces, la resiliencia de la ciudad, pues tiene que ver con la resiliencia del edificio. Y entonces el edificio tiene que, en su diseño y en su construcción y operación, tiene que promover la resiliencia de la ciudad y promover la resiliencia psicológica de los habitantes y ayudarlos a trabajar con eso. No tiene que trabajar la ciudad y los habitantes en contra de los edificios, no tienen que dificultarles la tarea. Y pues entonces un edificio bien planeado, bien hecho, pues tienen que tener en cuenta ustedes que en la planeación es fundamental tener en cuenta todo este enfoque de resiliencia, pues entonces un edificio bien hecho pues va a fomentar la resiliencia. Y entonces, con el diseño bioclimático y sustentable que vamos a estar viendo en las siguientes clases, pues vamos a estar teniendo que considerar la resiliencia y estamos fomentando la resiliencia tanto de la ciudad como de los habitantes. Y como lo vamos a ver más adelante en el análisis de ciclo de vida, hay que tomar en cuenta este enfoque resiliente desde la planeación, la construcción, la operación y uso y el fin de vida útil del edificio. Entonces, por eso es un enfoque tan amplio y que hay que considerar tantas cosas y hay que estudiar estos conceptos que de inicio pueden parecer un poco dispares, pero todos inciden en la sustentabilidad de un edificio y en la sustentabilidad de una ciudad. Entonces, pues ese es un elemento, ya vimos que la resiliencia es un elemento importante de la sustentabilidad y pues vamos a ir estudiando más adelante otros elementos o los vamos a ir aplicando poco a poco. ¿Ok? Entonces, ese es el tema de hoy. Quisiera que vayan que vayan haciendo preguntas que tengan. No sé si les haya quedado ya terminando de ver toda la parte, sobre todo lo más teórico que era lo de las redes. Si tengan dudas en eso para aclararlas, todavía tenemos algunos minutos, entonces no sé si quiera preguntar a alguien. De mi parte no, profesor. Ok, gracias David. No, de mi parte tampoco. Ok, gracias Sergio. Igual yo tampoco, gracias. Ok, Quedó claro, profe. muy bien. Igual de mi parte, profesor, tengo dudas. Ok. Entonces, pues eso es un enfoque muy importante la resiliencia y creo que es un tema muy interesante tocarlo, aunque no viene directamente en el temario, porque pues no solamente, o sea, creo que es algo que va a ser útil para todos los ingenieros civiles, aunque no se vayan a dedicar a la parte ambiental. Y bueno, yo al menos cuando tomé mis clases de sistemas o de planeación, pues nunca se me habló de este enfoque de resiliencia. Es algo que ha surgido recientemente y que es importante que lo tengamos en cuenta. En la siguiente clase vamos a empezar a hablar ya acerca del diseño bioclimático y vamos a hablar de la vivienda vernácula y vamos a estudiar los ejemplos de cómo se ha aplicado ancestralmente la vivienda vernácula. Por otra parte, ya formé los equipos. Acabaron siendo 5 equipos de 6 estudiantes porque de inicio yo pensé que iban a ser 30 alumnos, pero después nada teníamos 28 conectados, pero se lograron integrar
los dos restantes, entonces somos 30 en total y la mejor forma de trabajarlo va a ser en equipos de 6 personas. Ustedes pueden checarlo ya en Google Classroom, cómo están sus equipos. Y lo que necesito que pongan el día de hoy va a ser quién va a ser el líder del equipo. Eso lo pueden poner tanto en el WhatsApp o donde se registraron, pusieron sus datos, ahí pueden llenarlo también. Pero necesito que lo hagan hoy para que podamos seguir avanzando. Y también, pues, que vean dentro de los miembros del equipo, pues, quién es foráneo y escojan esa localidad de la persona que es foránea. Si resulta que todos son de la Ciudad de México, pues ya escogen una delegación de la Ciudad de México. Pero la idea es escoger idealmente una localidad que no sea la Ciudad de México y que van a ser la que ustedes van a utilizar para su proyecto. ¿Qué más tenemos pendientes? Pues no, creo que eso sería prácticamente todo por hoy. Entonces acabaríamos 10 minutos antes la clase de hoy. Si no tienen comentarios o dudas, ¿alguien más? Sí, profesor, yo no encontré el apartado de los equipos. ¿En dónde los puso? Sí, a ver, mira, igual nada, te comento, se nos va a acabar, entonces si nos llega a interrumpir, pues ahorita nos volvemos a conectar para aclarar esta duda. En Google Classroom ven que donde está el material de clase hay una parte, de hecho, vamos a entrar directamente a Google Classroom. Creo que lo tengo abierto. A ver.